CIVEPA. Don José Fernández Romojaro, en calidad de presidente del Sindicato Veterinario de Asturias, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Buenos días, señorías y comparecientes. Soy el doctor José Fernández Romojaro, presidente del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias. Gracias, lo primero, por permitirnos hacer nuestras aportaciones a este proyecto de ley de presupuestos. Y antes de empezar, hago el inciso de que esta es una comparecencia que encajaría mejor en el siguiente turno de Sanidad, y van a entender por qué a lo largo de la exposición, pero bueno, por diversas cuestiones nos encajaron aquí, ¿vale? Bueno, permítanme decirles que estos presupuestos perpetúan discriminaciones graves que afectan a los profesionales sanitarios que nos encontramos fuera del SESPA y especialmente prolongan el maltrato profesional a los facultativos veterinarios de la Consejería de Salud y de Medio Rural y a los facultativos farmacéuticos que están con nosotros en las unidades de salud pública. Miren, el Sistema Nacional de Salud es el organismo engranado y engrasado para promover la especialización sanitaria a nivel de excelencia y, en definitiva, el mejor servicio de salud posible. Fuera del SESPA, los sanitarios estamos gravemente discriminados y no podemos acceder a la especialidad, no podemos movernos entre comunidades autónomas ni casi dentro de la propia, y sobre todo nuestra experiencia sanitaria ni se reconoce ni se valora, y todo ello, claro, merma notablemente la calidad de nuestro servicio. Tener un sanitario fuera del Sistema Nacional de Salud es como comprar una estupenda pecera tropical, traer los peces y después meterlos en el fregadero. En cuanto al maltrato profesional mencionado, para exponerlo primero hay que esbozar las funciones de los facultativos que lo sufren. El artículo 8.2 de la Ley General de Sanidad reconoce la veterinaria de salud pública como actividad básica del sistema sanitario y que sus competencias son la seguridad alimentaria y evitar cualquier riesgo para la población que provenga de la vida animal, especialmente en relación con las zoonosis, que ya nos sonarán a todos, desgraciadamente. Así, la principal función de los veterinarios, tanto los de la Consejería de Salud como los de la de Medio Rural, es la de inspección de salud pública. Es decir, cuando ustedes piensan en el típico inspector de sanidad, sin saberlo, están pensando en el inspector veterinario de salud pública. Y nuestros compañeros farmacéuticos del Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental, pues también inspectores de salud pública, se centran principalmente en contaminantes ambientales, control de agua de consumo, piscinas, centros de tatuaje, etc. Y esta labor de inspección sanitaria está sujeta a una cosa que se denomina riesgo psicosocial. ¿Qué significa eso?, dirán ustedes. Pues miren, el inspector veterinario y farmacéutico, en caso de detectar un riesgo para la salud comunitaria, y esto incluye a ganadería, propone sanciones, algunas de muy considerable cuantía, decomisa productos, inmoviliza animales o cierra locales. Y eso se traduce pues, en malas caras, malas contestaciones, amenazas veladas, amenazas directas, pinchazos de ruedas, coches rayados, retrovisores arrancados o incluso agresiones verbales y físicas. Esto día a día, año tras año, y extendiéndose en ocasiones a la familia o el círculo social del inspector. Bien. Ese riesgo psicosocial no se puede eliminar y se compensa en un grupo A1 como nosotros, elevando el nivel del puesto de trabajo del 22, que es el más básico, al 26, y añadiéndose, entre otros, un complemento denominado peligrosidad y penosidad. Y esto es lo que habitualmente encontramos en cualquier puesto de inspector de titulado superior sanitario, que somos nosotros. Sin embargo, inspectores veterinarios y farmacéuticos de las unidades de salud pública e inspectores veterinarios de la Consejería de Medio Rural tienen el nivel becario, nivel 22, el más bajo posible para un A1, y no tienen asociado a su puesto el complemento de penosidad y peligrosidad. Por si esto fuera poco, la plantilla de veterinaria y farmacia es por número de habitantes aproximadamente la mitad que la media del Estado y entre 3 y 4 veces menor que comunidades autónomas vecinas de similares características. Es decir, la plantilla está desbordada, lo que evidentemente afecta a la frecuencia y a la calidad del servicio. Y si nos vamos a los facultativos que realizan veterinaria de salud pública desde la Consejería de Medio Rural, que luego les expondrá mejor mi compañero, la cuestión empeora aún más. Ya no serían pez en el fregadero, sino pez fuera del agua directamente. Son facultativos sanitarios fuera del SESPA, con funciones de inspección y, por tanto, riesgo psicosocial, sometidos a riesgo físico por trabajar con animales de gran tamaño potencialmente peligrosos, y además sometidos a riesgo biológico con agentes de todos los niveles de peligrosidad, fiebre Q, enfermedad de Lyme, pasando por tuberculosis, brucelosis y un largo etcétera. No poseen dotación de ropa y calzado de trabajo de forma regular y regulada. No poseen vestuarios ni duchas en muchos de sus centros de trabajo ni servicio de lavandería, incumpliendo la normativa de riesgo biológico, llevando su ropa de trabajo a sus hogares y exponiendo a sus familias y al resto de la población. Y esto lo venimos repitiendo desde 2017. Además, los vehículos oficiales que utilizan se renuevan a un ritmo exasperante, con lo cual la mayor parte tienen más de 20 años, ya les hablarán de eso. Y miren, señorías,
El artículo 3.1 de la Ley General de Sanidad dice: los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la prevención. A ver, tener la plantilla de facultativos inspectores de salud pública, incluyendo a los de medio rural, en estas condiciones, está claro que no es priorizar en prevención. El servicio de inspección sanitaria no se puede intentar sostener a costa de retribuciones injustas y sobrecarga de trabajo. Por eso les pedimos, y ya con eso finalizo, que modifiquen el texto incorporando las partidas necesarias para la inclusión en el SESPA y la estatutarización de los sanitarios que estamos fuera, de todos, para equiparar la plantilla del cuerpo de veterinario y del de farmacia al menos a la media del Estado, como mínimo, por favor, para elevar el nivel de puesto de trabajo de los inspectores al 26 que les corresponde, así como la aplicación del complemento de penosidad y peligrosidad que sufren todos los días, para implementar un adecuado sistema de guardias de veterinaria de salud pública que en la actualidad son testimoniales nulas o insuficientes y que generan gran desprotección sanitaria a la población, y para dotar de equipamiento periódico necesario de ropa, calzado de trabajo al personal facultativo sanitario inspector, tanto de la Consejería de Salud como de la de Medio Rural, para que se respete la normativa de personal sometido a riesgo biológico y, finalmente, para que se sustituyan por Dios los vehículos de ganadería. Señorías, les ruego que tengan todo esto en cuenta. Gracias nuevamente y estaré encantado de intentar resolver sus preguntas. Gracias, señor Fernández. Víctor Manuel Álvarez González, en calidad de vicepresidente del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias, tiene la palabra por 5 minutos. Buenos días. Soy Víctor Manuel Álvarez, vicepresidente del Sindicato Veterinario Profesional. Quiero agradecer a la Junta General y especialmente al Grupo Parlamentario del Partido Popular la oportunidad que se nos concede de aportar nuestro punto de vista sobre el proyecto de presupuestos para el próximo año. El Sindicato Veterinario Profesional de Asturias agrupa a facultativos veterinarios de diferentes sectores profesionales, si bien sus afiliados son mayoritariamente funcionarios del Principado de Asturias, y aunque la veterinaria es, como les han explicado, una profesión sanitaria reconocida como tal por la Ley General de Sanidad y por la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, y todos los facultativos veterinarios del Principado deberían estar integrados en el Sistema Nacional de Salud, formando parte del Servicio de Salud del Principado, curiosa y anómalamente ninguno lo está, y todos pertenecen a la Administración General, donde están repartidos principalmente entre las consejerías de Salud y de Medio Rural, realizando todos ellos labores de veterinaria de salud pública en sus respectivos puestos de trabajo. Esta anomalía de expulsar del Sistema Nacional de Salud a una parte fundamental de los profesionales sanitarios genera problemas de coordinación y eficacia y supone una flagrante discriminación laboral para estos trabajadores. ¿Y qué significa el proyecto de presupuestos que nos ocupa para nuestros facultativos? Pues, desgraciadamente, lo mismo que los presupuestos de los últimos 20 años, es decir, más de lo mismo. Al igual que el resto de trabajadores del Principado, los veterinarios verán cómo su poder adquisitivo, lejos de recuperarse, sigue descendiendo. Nuestro Gobierno nos dirá que el incremento retributivo no puede superar lo previsto en la legislación básica estatal y no depende, por lo tanto, de él, pero lo que sí es competencia del Gobierno autonómico es la relación de puestos de trabajo del Principado, que mantiene a los facultativos veterinarios, la inmensa mayoría de los cuales son inspectores de salud pública, con enormes responsabilidades en el nivel más bajo posible de su grupo de titulación y con complementos retributivos mínimos o simplemente inexistentes, viendo cómo año tras año se incrementa su carga de trabajo mientras las plantillas no solo no crecen, sino que incluso disminuyen. Descendiendo ya a los números del proyecto de presupuestos, vemos que se presupuestan 2 millones de euros para la campaña de vacunación de lengua azul y 3 millones para ayudar a las enfermedades de la cabaña ganadera, supongo que para paliar los efectos de la enfermedad hemorrágica epizótica. Estas dos enfermedades que han afectado este año a nuestra ganadería, aunque no son transmisibles a las personas, sin embargo, constituyen un importante problema de salud pública, ya que afectan a la disponibilidad de alimento de la población, cuestión básica de control en salud pública, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la FAO, la Oficina Internacional de Epizootias y la Organización Mundial de la Salud, y sobre todo porque, aunque una enfermedad no sea en sí misma una zoonosis, el daño a la salud de los animales que esta enfermedad provoca baja sus defensas y aumenta la incidencia de otras enfermedades que sí son zoonosis, aumentándose la utilización de antibióticos y favoreciendo con ello la aparición de resistencias microbianas, que es uno de los mayores riesgos para la salud pública en la actualidad. Cuando estas enfermedades aparecieron en 2023 en Asturias, al igual que cuando aparecen otras muchas veces transmisibles a las personas, son los facultativos veterinarios, funcionarios de la Consejería de Medio Rural, a los que acuden los ganaderos asturianos, primero pidiendo información, luego respuestas y después soluciones. Y son esos funcionarios los que tienen que encargarse de mantener abiertos los mercados y garantizar la comercialización de los animales,
adquiriendo importantes responsabilidades a la hora de firmar certificaciones. Todo ello, recordemos, con el mínimo reconocimiento correspondiente a su titulación y con unos medios totalmente precarios, utilizando coches fabricados a principios de siglo o incluso en el siglo pasado, teniendo que ir a asearse a sus casas, ya que la mayoría de las oficinas comarcales carecen de duchas y vestuarios, y llevando a lavar a sus propias casas la ropa de trabajo, algo totalmente prohibido por la legislación de prevención en riesgos laborales. Por cierto, ropa de trabajo que han tenido que comprarse ellos mismos porque la Consejería carece de una resolución que garantice de forma periódica el suministro de ropa de trabajo a estos trabajadores, y la última ropa que se entregó fue en 2013. Este año la partida de vestuario de la Dirección General de Ganadería pasa de 20.000 a 60.000 euros y esperemos que a los facultativos veterinarios les toque algo en esta especie de sorteo en que se ha convertido la política de distribución de indumentaria laboral. Termino ya, pero no quería dejar pasar la oportunidad de tocar un tema más. Rogar a los legisladores y al Ejecutivo que, por favor, tomen en consideración modificar los mecanismos de llevar a cabo los contratos menores de nuestra Administración. No es de recibo que facultativos veterinarios e inspectores oficiales de salud pública dediquen su valioso tiempo a vagar por los talleres buscando 3 presupuestos para cambiar una bombilla a un coche oficial y que después un jefe de servicio, también facultativo veterinario, tenga que dedicarse a elaborar el contrato correspondiente. No parece lógico ni eficiente. No me extiendo más, perdón por no haber hablado de alta política ni de macroeconomía, pero en la precaria situación en que trabajamos no me queda más remedio que bajar directamente a lo cotidiano y a lo mundano. Los facultativos veterinarios funcionarios públicos de la Administración del Principado sufren problemas muy concretos que provienen de una situación de discriminación laboral que se arrastra desde hace años y buscan soluciones. Y, desgraciadamente, esas soluciones no parece que estén contempladas en el proyecto de presupuestos del Principado para 2024. Muchas gracias. Gracias, señor Álvarez. Quisiera aprovechar, además, para solidarizarme de alguna manera con la queja laboral de los veterinarios y farmacéuticos, que conozco bien y que efectivamente, no sé si este es el bloque adecuado, ¿no?, pero les tocó estar aquí y aquí las expresaron y vamos, desde luego me uno a sus reivindicaciones porque creo que son absolutamente justas y porque además son ustedes nucleares en todo lo que tiene que ver con la salud pública, que yo creo que es la base de muchas cosas muy importantes. Digo, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular por 15 minutos. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Gracias a todos los comparecientes por acompañarnos y enriquecer esta sesión de hoy. Quiero dirigirme, en primer lugar, al colectivo de veterinarios de salud pública, al señor Fernández Romojaro, a quien quiero hacerle una pregunta en base a la preocupación que nos ha generado la comparecencia de ustedes dos en relación con que no son considerados sanitarios o que son objeto de maltrato profesional por parte de la Consejería. Desde luego, nuestro reconocimiento por parte del Grupo Popular como sanitarios 100%, y en base a la alarma o a la escasez de medios con las que cuentan, me gustaría, en relación también con la cadena alimentaria, con el control de los alimentos, preguntarle cuáles son esas carencias que detectan. ¿Realizan ustedes el estudio de toda la sanidad alimentaria? Y, desde luego, no sé si tranquilizarnos o preocuparnos, pero en todo caso reflejar que el presupuesto que viene contemplado para ustedes es absolutamente insuficiente. Hay que entender que nosotros, ser sanitarios o no es un tema de discusión. Nosotros estamos reconocidos como facultativos sanitarios por la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias y la Ley General de Sanidad nos reitera nuestras competencias en el control alimentario y de la vida animal, ¿no? Como decía en la comparecencia, pues al final nosotros controlamos la seguridad de los alimentos y que los animales no sean un riesgo para la vida humana. Esto, que nos puede sonar a día de hoy un poco peregrino, aunque estamos entre gente relacionada con el medio rural y eso lo tiene más claro, es una piedra angular y básica del control de salud pública de toda la vida, desde el principio de los tiempos. Es decir, sin vacunaciones, sin seguridad alimentaria, sin el control de la sanidad de los alimentos y sin el control de las enfermedades animales, no existe la salud pública, no existe la prevención. Es el núcleo duro de la prevención. Nosotros, extraña y anómalamente, no voy a explicar aquí por qué, estamos divididos entre medio rural y Consejería de Sanidad, o sea, de Salud, perdón,
Y tenemos numerosas carencias que ya expuso mi compañero, sobre todo las que se dan en medio rural, de medios, y tenemos muchos problemas de interferencias y coordinación por estar divididos en dos consejerías, aunque somos el mismo cuerpo. Un ejemplo de la interferencia es que esta charla era básicamente para la comparecencia de salud y estoy haciéndola en medio rural, es decir, nos afecta a toda nuestra gestión. Entonces, desde el punto de vista de desprotección y que va relacionado con un punto que yo añadí ahí que era que modificaran las partidas para incluir guardias de salud pública, aparte de que la eficiencia del servicio en general es menor por todos los problemas que expuse, pues verán, dentro del Sistema Nacional de Salud, dentro del SESPA, está entendido e interiorizado que los profesionales sanitarios tienen que tener sistemas de guardias porque la salud no es una cosa que se pueda dejar de mirar el fin de semana, por las tardes, en festivos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso todo el mundo lo entiende en asistencial, pero la atención sanitaria no es solo atención asistencial, es prevención, es salud pública también. Y en prevención pues tenemos locales que solo abren por las noches, locales que solo abren por las tardes, locales que solo abren los fines de semana. Tenemos eventos de estos de food truck, que a veces no tienen ni agua corriente potable y están dando de comer a miles de personas. Y tenemos los mercadillos semanales que hay por todos los ayuntamientos de Asturias, que cuando coinciden en festivo por las tardes o fin de semana no tienen absolutamente ningún control y ahí pues se están comercializando todo tipo de alimentos, algunos sin etiquetar, de cualquier manera. No existe un sistema de guardias de los facultativos veterinarios para cubrir ese tipo de cuestiones, ¿no? Y les quiero recordar que no es una casualidad que los facultativos veterinarios tengamos el control de la seguridad alimentaria, sino que piensen ustedes detenidamente, porque a veces la gente le chirría un poco, sí, el control de los animales sí, porque los veterinarios son médicos de animales, pues es normal que la salud de los animales la controlen ellos y que no nos afecte. Pero los alimentos, piensen un poco que ustedes no comen personas, comen animales o productos de origen animal, o vegetales que se abonan con estiércol, heces y orina de animales, o que se almacenan y son contaminados por plagas animales, por aves, por roedores, etcétera, etcétera. Entonces, el médico de los animales, el facultativo veterinario, es el que controla el que esas enfermedades animales no afecten al ser humano, ¿de acuerdo? Y estamos descubiertos en todo ese ámbito. Bueno, muchas gracias, señor Romojaro.